Placer estar en este lugar. Le doy la gloria a Dios por darme la oportunidad de estar aquí junto a mi esposo y mis hijas, contando un poco de lo que fue este proceso de salud, el cual el Señor me permitió vivir para darme una enseñanza. Hace aproximadamente 4 años comenzó una situación de salud en mi vida, la cual buscamos por mucho tiempo una respuesta a un diagnóstico y visitamos muchos médicos. Yo tenía una situación bastante crítica de estreñimiento y no nos explicábamos cuál era la raíz de todo esto. Y buscábamos muchos médicos, buscamos médicos privados, médicos públicos. De verdad que fue una travesía bastante larga. Durante este tiempo yo recibo una palabra en mi iglesia Centro de Esperanza, donde el Señor me dice: te voy a pasar por Getsemaní y allí vas a llorar lágrimas de sangre, vas a morir y vas a resucitar. Aleluya. Pero en todo esto yo voy a estar contigo. Gloria a Dios. Yo voy a levantarte. Y yo decía: wow, Señor. Cuando yo recibí esa palabra, mi espíritu recibió una impronta muy fuerte. Yo dije: Señor, ¿hasta dónde tú me vas a llevar? Y ya yo venía presentando esta situación de salud, y hubo un pueblo que se levantó a orar día y noche. Cada vez que venían esas crisis y esas situaciones, orábamos y orábamos y orábamos, y siempre le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres tú en todo esto? Y ciertamente había algo allí que el Señor quería hacer en mi vida, pero yo no lo había visto todavía. En el 2024 agravó la situación a tal punto que yo tuve que salir de la iglesia por un tiempo, porque caí en cama. Fueron muchas noches de hospital en hospital, y hubo un día donde había un dolor tan fuerte, pero tan fuerte, que tuvimos que salir de urgencia, y es allí donde llega el diagnóstico. Todo apuntaba que era el colon, porque el estreñimiento que yo tenía era tan fuerte. Y cuando les hablo de fuerte, es que yo pasaba hasta 2 y 3 meses sin ir al baño. Y yo sé que al ojo humano tal vez esto es increíble, pero el Señor me mantuvo de pie durante todo ese tiempo. Por su misericordia yo estuve firme, y siempre creyendo que era Él el que me sostenía en todo ese tiempo, porque yo decía: Señor, ¿cómo yo puedo continuar? ¿Cómo yo puedo hacer mi vida de manera, digamos, normal, pero teniendo esta situación? Porque yo sé que es algo difícil. Y de hecho, en una oportunidad hubo un médico que me dijo: bueno, tú estás loca. Prácticamente me dijo loca, porque me dijo que si yo había ido a psicólogo, que si yo tenía problemas con mi esposo, que si yo andaba sola. Y yo decía: claro, yo entiendo que quizás para él, para la ciencia, es algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Y el año pasado, cuando me da este dolor muy fuerte, vamos a Luciani, y allí me hicieron un eco, y el doctor vio algo, y él dice: bueno, vamos a hacer unos exámenes de sangre. Si eso sale normal, si eso sale todo bien, entonces hay que hacer una tomografía, doble contraste, pero para ayer. Y así fue. Bueno, esa noche para mí fue una de las noches más largas de mi vida, porque el dolor nunca cesó. Simplemente lo soporté. El Señor me ayudó a soportar el dolor. Llegó un punto donde ya yo no sentía el dolor, pero Él estaba allí. No me colocaron ningún analgésico, porque no sabían de dónde venía ese dolor. Y efectivamente los resultados salieron perfectos, no había infección, no había nada, y seguíamos en esa búsqueda de ese diagnóstico. Cuando realizan esta tomografía, efectivamente el doctor dice: bueno, aquí hay un tumor en el ovario izquierdo y hay una miomatosis uterina. Comenzó todo un proceso para buscar, para hacer la cirugía. A todas estas yo contacto a mi ginecólogo de confianza, y ella me hace el eco, y efectivamente ella me dice: sí, hay un tumor, el cual tenemos que extraer. Vamos a hacer una esterectomía. Ya me explicó todo el panorama que íbamos a hacer. Y bueno, hizo enlaces con unos médicos en el Hospital Vargas, que bueno, agradezco a Dios por su vida, porque por mucho tiempo en nuestra iglesia se oró
el Señor colocara esos ángeles en físico, esos médicos que se preocuparan realmente por mi caso, porque fueron 4 años en esa situación. Y esa doctora hizo enlace con estos médicos en el Vargas, que hicieron un excelente trabajo. De verdad que sí, se abocaron realmente a la situación. Y en medio de todo esto, se levantó un pueblo a orar, un pueblo a interceder, y esas oraciones fueron las que durante todo ese tiempo me mantuvieron llena de fe, porque esta fue una prueba de fe para mí, para mi familia. Y luego de esto viene el diagnóstico, la preparación, llega el día de la cirugía, una cirugía que era para durar 1 hora o 45 minutos, máximo 1 hora, y fue una cirugía que duró 7 horas. 7 largas horas, de las cuales yo creo que entre 3-4 horas aproximadamente yo estuve despierta. Y en esa cirugía el procedimiento que ellos hicieron fue un corte congelado, y allí ellos iban, mientras estaban operando, esa muestra se mandó a patología y teníamos que esperar el resultado allí en quirófano. Y cuando yo escuché ese positivo, mi vida dio un cambio completamente, porque ahí yo le pregunté al Señor: Señor, ¿qué pasó? Porque mi fe estaba en que ese resultado iba a ser negativo, pero los planes de nosotros son unos y los del Señor son otros. Aleluya. Ahí vino a mi mente esa palabra de Getsemaní, donde Él me dijo: vas a morir y vas a resucitar. Y tal vez yo lo llevaba a lo físico, pero no era lo espiritual, porque allí murió esa vieja mujer que era antes de ese diagnóstico médico, y nació una nueva Aida. Una Aida que ahora camina completamente en fe, creyendo que el Señor lo es absolutamente todo, absolutamente todo. Vino ese diagnóstico de cáncer, y cuando escuchamos esa palabra, obviamente nuestros corazones se contrictaron mucho, y nos llenamos de mucho temor. Mi familia, mi esposo, mi hija mayor, mis padres, mi hermana, familiares, nos llenamos de mucho temor, porque es una palabra que cuando la escuchamos, ¿verdad?, hace mucho ruido, pero tenemos un Dios que puede cambiar cualquier diagnóstico. Él es el único que lo puede, y siempre nos aferramos a que Él tenía la última palabra. Yo a cada consulta que iba, que me decían cualquier cosa, yo decía: Señor, yo no recibo ningún diagnóstico médico, que no venga de ti. Si hay algo por lo que yo tengo que atravesar, que seas tú. Eres tú el que me va a llevar allí, pero yo no acepto diagnóstico médico. Y bueno, vino, y fue bastante difícil enfrentarme a esa situación, de verdad que sí, pero el Señor fue el que lo hizo. Para la gloria de Dios, solamente fueron 4 sesiones de quimio, y cuando nos dieron cuando nosotros fuimos a la consulta con la doctora, recuerdo que cuando fuimos a la primera consulta, lo impresionante de todo esto es que ellos sacan el tumor, y ellos tomaron 14 muestras. Esas 14 muestras, para la gloria de Dios, salieron negativas, porque el tumor quedó encapsulado. Y lo tremendo en medio de todo esto es que cuando la oncólogo compara las tomografías del 2021, porque en el 2021 me hice una tomografía también, y en el 2024 ella me dice: mira, pero en el 2021 ya ese tumor estaba allí. En el momento de la cirugía el tumor ya iba por un grado 3, pero gracias a la misericordia de Dios y el propósito que Él tiene conmigo, ese tumor no echó raíces, no hizo nada. Él se encapsuló y allí se mantuvo durante 4 años. Yo sin saberlo, pero el Señor sabía el por qué y para qué este proceso. Y hoy le damos la gloria a Dios, porque salimos en victoria. Ya no hay más cáncer, ya nos hicimos los exámenes, todo está completamente limpio, gracias al Señor. Y hoy estoy aquí en gratitud, porque sé que ustedes como iglesia también se levantaron en oración por nosotros. Gracias, porque muchas de sus oraciones, muchas noches,
despertar porque no tenía fuerzas ni siquiera para levantar mis manos. Mis hijas se levantaban a orar por mí y yo les decía, oren, oren porque no tengo fuerzas. Pero sus oraciones me ayudaron a mantenerme. Gracias, iglesia, y crean que hay un Dios de lo imposible. Hay un Dios que de la nada hace mucho, de